Muy buenas noches. Me encuentro en directo con Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. No, muchísimas gracias a ti, de verdad, por esta conversa sobre esta novela, que me ha costado tanto tiempo. Sí, años, ¿cierto? 8, si no me equivoco. Esta es la novela de la que vamos a estar conversando en el tiempo que nos permita la fortuna y el esfuerzo. Entonces, quisiera empezar por el principio. Hay unos epígrafes que me han dado mucha curiosidad. Creo que algunos son más sencillos de descubrir, como el caso del clásico Alighieri, por este personaje del que también podremos profundizar, Rodríguez, pero otros no tanto, como el de Vargas Llosa y lo tengo aquí, Historia de Maita, ¿cierto? Porque desde mi perspectiva creo que hubiese calzado más, o reformulando la pregunta, ¿por qué Historia de Maita y no Conversación en la Catedral, digamos, donde el aspecto total, político, ¿no? Social, hasta universitario está más a flor de piel, presente? ¿Cuál fue tu criterio? ¿Qué te animó a esto? Bueno, primero, gracias por el halago, ¿no? Yo he superado varias adicciones en mi vida y una de ellas es Conversación en la Catedral. Yo leí Conversación en la Catedral unas 13 o 14 veces hasta que tuve que deshacerme de ella, ¿no? Se la regalé a una amiga en Argentina y le dije, por favor, no me lo devuelvas, porque ya es tiempo de que lea otras cosas. Es una novela que me gusta mucho, Conversación en la Catedral. No sé si tuve el valor de intentar siquiera hacer algo así tan coral, ¿no? Tan total como planteas en Ángel de la Guarda. Sí quise representar varias décadas a lo largo de la biografía de quien para mí es el protagonista, ¿no? Vargas, Washington Vargas, este empresario corrupto que es el, digamos, que manda a investigar al asesino, pero me quedé con Historia de Maita por una razón. Primero creo que es una gran novela y poco valorada de Vargas Llosa, donde se aborda esta lógica de qué es real y qué es ficción. Porque se va buscando la historia de Maita, ¿no? De quien lidera la primera revuelta de izquierdas en el Perú. Y Vargas Llosa altera las fechas, ¿no? La revuelta real es de 1962, pero Vargas Llosa la plantea el 58 para que sea anterior a la Revolución Cubana, ¿no? Es un cambio simbólico importante en la ficción de Historia de Maita. Y luego, pues, no voy a spoilear una novela, por más que sea una novela que tenga casi mi edad, pero donde se van contando muchas historias y, claro, o sea, digamos, no creo que sea spoilear, pero por si alguien no la ha leído, creo que es importante el misterio aquí y que sienta cómo las historias que va buscando el, digámosle, narrador, el alter ego, el propio Vargas Llosa sobre Maita, van siendo cada vez más exageradas. Y hay un juego acá, ¿no? Tal vez en la exageración, en la alteración de esta historia haya verdades más profundas sobre la violencia en el Perú. La violencia, la injusticia y la propia manera de contarnos la historia. Entonces quise jugar con esa dinámica de Historia de Maita. La cita, si mal no recuerdo, es... no me acuerdo, así que mejor la busco en el libro. No una biografía, sino una novela. Una historia muy libre sobre la época, el medio de Maita y las cosas que pasaron en esos años. Es la cita que tomo de Historia de Maita de Vargas Llosa. Y creo que va por ahí, ¿no? No es... y no puede ser. Yo no creo que sea posible que un libro represente una época, un proceso histórico, ¿no? Pero puede representar algunos detalles, algunas verdades, algunas formas de ser, ¿no? De una época. En este caso, pues, Ángel de la Guarda se sitúa a fines de la década del 2010, sobre este proceso de violencia en el que ha caído el Perú, ¿no? Esta violencia sistemática de la extorsión y de la corrupción desde el mundo de los políticos.
Pero no creo que Ángel de la Guarda capture todo lo que ha pasado acá o que sea una verdad monolítica, porque no creo que ningún libro sea capaz de hacerlo. Creo que ese es más bien un vicio que hay en el Perú. El ejemplo clásico es esta emboscada que le tienden Arguedas para decirle que todas las sangres no era el Perú, ¿no? Y eso un poco... ¿Y quién carajos eran esos imbéciles para decir que eso no es, primero? Y segundo, ¿por qué una novela tiene que representar a un país? ¿No? Una novela es un universo propio y dentro de una novela habitan algunos aspectos de la condición humana. Y aquí estoy tomando, ¿no?, en Ángel de la Guarda algunos crímenes reales, exagerados, deformados, y presento titulares policiales reales de esos años. Pero luego pues es una historia delirante, ¿no? Y también delirante es la obsesión de Washington Vargas por este asesino, que además no guarda ninguna lógica, con ningún perfil ni nada. Yo me animo a discutir su existencia, ¿no? Yo no sé si realmente exista un asesino con este perfil, o sea una invención periodística, o una invención de Vargas, o una invención del lector cuando entra en el universo de Ángel de la Guarda. O tal vez sí existe, ¿no? Es más, o sea, tal vez está en la calle un asesino así, no sabemos. Quise que se mezclen, por ende, la realidad y la ficción partiendo de lo real, o sea, no partiendo de caprichos, no partiendo de una historia antojadiza, pero mostrando pues que, oye, vamos a jugar como se jugó en Historia de Maita, exagerando, ¿no?, deformando para buscar qué hay en esa verdad Sí, profunda de estos delirios. sí, de hecho, el comentario que hacía sobre el adjetivo total, digamos, era habiendo superado esto que por una parte los críticos a veces imaginan y ponen en discusión más que los propios autores, y por otra la idea de ser monocorde, absolutista, ¿no? Más bien mi total iba más cerca a cómo creo que en varios autores lo vemos, ¿no? En tu caso, me parece, está muy bien hecho la manera en la que nos desprendemos de un Vargas de 60 y pico años, si mal no recuerdo, y retrocedemos al Vargas en su piel con esta ilusión universitaria, y luego, sin dar ningún spoiler, algo con sus romances, su familia. En el comentario que hice me faltó corazón, pero Félix también es un gran personaje y tiene un poco que ver con lo que mencionabas en una entrevista previa sobre Trinidad, ¿no? El novio de Trinidad, me refiero a la conversación en la catedral, siendo secundario, como del mismo modo es tan preciso su aparición y causa que el lector tenga un cariño así como los tenemos con los que aparecen en Ángel de la Guarda. Y por último, que no quisiera comentar mucho, me parece curioso, y para dejar tranquilo a Vargas Llosa, que el epígrafe, estamos hablando de epígrafes, ¿no? Y el epígrafe que él usa para conversación es uno de Balzac, que dice algo así sobre la historia privada de las naciones, ¿no? En alusión a las novelas, que claro, la crítica que también abrazo, que tú esbozas, es la de tampoco vamos a creer que un escritor puede hacer esa síntesis nacional, ¿no? Sino más bien, creo yo que los escritores, ustedes hablan más de sus vidas en el país y cómo a veces hay ciertos destellos universales con toda la humildad de la historia para decir, también nos vemos reflejados en ahora, por ejemplo, la circunstancia peruana de los crímenes y el desgobierno de Dina Bala Arte, ¿no? Bueno, yo esto lo digo muchas veces, ¿no? Pero sí, yo creo que una ficción, un cuento, un poema, una novela, siempre es más que la persona que lo ha escrito. O sea, si yo supiera, si yo tuviera una propuesta muy clara sobre algo importante de la vida, trataría pues de llevarla a cabo, ¿no? Pero no tengo, entonces yo hago ficciones. Que no quiere decir que sea un ignorante, que los escritores seamos unos absolutos ígnaros, pero creo que es trabajar
un oficio como cualquiera a partir de una intuición, de una molestia, de un síntoma, de algo, de una inconformidad normalmente, y tratar de construir algo con palabras que se nos va a escapar de la mano. Por más que uno, yo soy muy maniático del orden, trabajo con guiones, cuestiono ideológicamente lo que escribo, pero por más que uno sea así, el texto va a ser más, va a ser diferente. No soy psicoanalista, pero puede ser que emerjan en una ficción aspectos de uno que uno no sabía que existen, pero también emergen percepciones o se construyen percepciones por el propio trabajo de darle verosimilitud a una historia, percepciones sobre lo que es la vida, sobre el ser humano, sus relaciones, por ende también sobre las dinámicas, las identidades de una ciudad, de un país, de un momento histórico. Pero eso es más de lo que un escritor puede creer o puede saber. Muchas veces se nos escapan novelas que son ideológicamente distintas a nosotros, ¿no? Por hablar mal de un muerto, o sea, Vargas Llosa creo que siempre escribió siendo un hombre progresista. Y bueno, no, al final de sus días ya era un hombre más bien conservador, pero no perdió eso en su literatura. Y nos pasa muchas veces, ¿no? O sea, novelas de gente muy conservadora, Anthony Burgess con La Naranja Mecánica, plantea pues cómo corregir a un joven en la sociedad, ¿no? Torturándolo y destruyéndole la voluntad. Y al final, pues con un poquito de edición, quitando el capítulo 21 de La Naranja Mecánica, sale la primera novela de ultraviolencia de la historia humana, ¿no? Una novela pues mucho más compleja que las intenciones que tenía Anthony Burgess con su historia. Esto no es porque, uy, mira, qué cosa tan maravillosa me salió con Ángel de la Guarda. No, o sea, a todos nos pasa, ¿no? Nuestros libros son más que nosotros, ya está. Miguel, ¿te gusta el Camlu Guantán? No, Juro que tiene que ver la pregunta yo no sé con la dónde entrevista, sale esta pregunta tan pero... precisa, porque lo he dicho varias veces, no en entrevistas, pero para mí Ah, el Camlo Guantán es un autogol. de Es una acuerdo. falta de No, respeto. permíteme esclarecerlo. Es uno de los platos que en alguno de los chifas de Sucre me gusta comer. No, no es que haya tenido información o lo haya escuchado en otra entrevista. Cuéntame por qué el autogol. Porque el guantán es una cosa mágica de una masa, de una pasta de fideo hecha para... A ver, si lo quieres servir, lo hierves y está muy bien, pero el guantán frito es una magia. Es un fideo frito relleno de algo, o sea, que está Ajá, crujiente, pero que además le puedes meter salsa. Y la salsa entra en cierto. esta forma de galleta y es una maravilla. ¿Por qué lo remojas en salsa de arranque? O sea, ¿por qué destruyes la magia del guantán? ¿Por qué? Un buen punto. Guantán, cruje, salsa, boca. Perfecto. Pero guantán, salsa, ya no cruje, boca, no. Y tengo grandes problemas con el camelú guantán. Creo que tengo más problemas con el camelú guantán que con la pizza con piña. Solo para abrir más polémicas. Muy bien. Sucede que al inicio, ¿no? Cuando conozco a este personaje Tian Sao Yep, de algún modo mi experiencia sensorial y sobre todo tu prosa me trasladó algo al sabor y en general a otros platos y chifas que he visitado, ¿no? Por eso era. Volviendo a los epígrafes y para cerrar ese punto, ¿qué le dirías a alguien que se cierra y por algún motivo quiere leer solo a clásicos y no a contemporáneos a la vez? No, Mm. no digo que sea uno o el otro, sino que vaya por los matices y claro, que respete a los muertos, que los critique también, pero vamos, es una dicha poder conversar con autores vivos, ¿no crees? Mira, yo respeto muchísimo el peso del clásico, asumiendo que el mérito no es todo suyo. Yo soy muy fan de Shakespeare, pero Shakespeare no ha llegado a nosotros solo como un libreto. Obviamente no había videos, no registro de video en el siglo XVI, XVII, pero no ha llegado a nosotros solo como un libreto con una poesía magnífica, sino que ha llegado a nosotros con adaptaciones. Eh, si alguien ha tenido acceso a televisión, internet, ha visto algo de Shakespeare en algún momento de su vida,
así no sea el libreto llevado por una compañía de teatro a escena. Ha visto Sí, Moonlight, una serie con Sybil Shepherd y Bruce Willis, tiene una versión de La fierecilla domada. ¿Cuántas versiones ha habido de la obra escocesa, de Macbeth, de Hamlet? En Los Simpson aparecen esas versiones. Entonces los clásicos llegan a nosotros por medio de reinterpretaciones, nuevas versiones, parodias, plagios descarados también, ¿por qué no? El clásico se hace clásico por la construcción de la cultura entre el momento de la publicación, de la existencia del texto clásico y el momento en el que lo toma el lector. En un clásico hay mucha vida, más allá del clásico. Y entonces tiene un peso. Pero no es porque es una obra tan maravillosa que mira cómo ha sobrevivido 4 siglos y otras que eran malas no. Eso no es verdad, ¿no? Para que algo sea canónico pesan muchas cosas, más allá de la calidad literaria. El por lugar donde supuesto. se publicó, la calidad del archivo, el peso político de la academia del lugar donde se publicó, cómo luego este peso político se ha mantenido o diluido con el tiempo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, no hay que ser inocentes con los clásicos. Lo clásico no es lo único que Claro, hubo, no necesariamente es lo mejor y no necesariamente es lo que representa una época. En muchos casos sí, pero no siempre. Y el clásico es todo el camino entre su publicación y nosotros. El presente también tiene de clásico. No es por colgarme de la fama de nadie, pero hasta podrían, si quieren, verlo como un demérito. Ángel de la Guarda no existe sin el infierno de Dante. Ángel de la Guarda no existe sin la conciencia del límite último de Carlos Calderón Fajardo, que también hay un epígrafe de esa novela acá. O sea, Ángel de la Guarda no existe sin Edgar Allan Poe. O sea, esto es una novela negra, una parodia policial si se quiere. Bueno, sin el policial moderno que inventa Poe, esto no existe. Entonces, cuando leemos a un contemporáneo, también estamos leyendo los clásicos. Yo no estoy comparando mi prosa ni con la de Dante, ni con la de Vargas no, Llosa, no, ni con la sí, de Calderón Fajardo, pero hay algo de ello aquí. O sea, ningún se comprende. contemporáneo es nuevo, es como un contemporáneo nuevo sería pues un extraterrestre que nunca ha leído literatura humana, nunca ha visto ningún producto humano, llega a la Tierra y escribe una novela, ¿no? Eso sería uno completamente nuevo. Si una persona está viva, ha visto películas, ha jugado videojuegos, ha escuchado historias, ha mirado la calle, ha leído libros, ya está. En esa persona habita algo de los clásicos también. Yo no encuentro esas distinciones, ¿no? Entre, no, un Por clásico es supuesto. mejor porque aborda temas más universales. Todos abordamos temas universales. Shakespeare lo hace bien, hay gente hoy que lo hace mal. Y había gente en la época de Shakespeare que lo hacía mal también, ¿eh? Entonces, no, yo no encuentro esas distinciones, salvo quizás que haya un prestigio, ¿no? Es como, no, hombre, es Pirandello, o sea, es Pirandello, tiene que ser una buena obra de teatro. Si es de Vallejo Sameshima, no sé. Por Pirandello pongo las manos al fuego, por Vallejo Sameshima, pues vamos a ver. Eso sí lo puedo aceptar, que el clásico venga con un prestigio, que tenga una mirada sobre él quizá más profunda. Y aquí voy a defender a algo casi indefendible en nuestros tiempos, pero la crítica literaria. A ver. O sea, la crítica literaria Ajá. cumple un papel en decirte por qué un texto tiene un valor estético y darte interpretaciones de ese texto para dialogar contigo como lector. O sea, una novela que no ha recibido una sola reseña, así sea una reseña negativa, ¿eh? O una Ya. crítica por un booktuber, eh, que no haya Sí. recibido su autor o autora una entrevista como la que me estás haciendo ahora, esa novela pierde. Y no porque sea menos como novela, sino porque no ha tenido el trabajo alrededor para enriquecer la lectura de la novela. Yo no tengo por qué estar de acuerdo con las reseñas, con las críticas, con los comentarios o con las entrevistas que le han hecho a un autor para dar mi interpretación de ese libro. Puedo oponerme a ellas, pero estoy dialogando con estas otras visiones y eso enriquece el punto de vista de la propia novela. O sea, para mí es muy gozoso leer críticas académicas, ¿no? Interesantes sobre novelas que a mí me gustan. Y eso sí, esa sí es una gran diferencia, ¿no? Entre tomar
La Divina Comedia, sobre la que se ha hablado tanto, se ha escrito tanto, se ha discutido tanto, que está en casi Claro. toda saga de dibujos para niños, en algún momento referenciada, no es lo mismo que Ángel de la Guarda. ¿Quién será? Pues, ¿no? O sea, de dónde se ambientará. Una cosa es, pues, el sur de Estados Unidos en las novelas de Faulkner y otra cosa es la Lima de Vargas Llosa. No es que uno pese más que otro, pero son espacios que tienen una vida distinta. Y ya es más complicado, pues, para una Lima contemporánea, quizá no tan representada, ¿no? Y por supuesto debe ser muchísimo más difícil, como explicaba Naipaul, representar territorios que no tienen una tradición literaria muy profunda, ¿no? Ahí es complejo. Esa sería mi única diferencia para mí entre clásico y contemporáneo, el peso que hay alrededor de la obra, lo que se conoce de la obra, cuán popular, cuán interiorizada está la representación del mundo que representó el clásico versus el contemporáneo. Y por eso la importancia de hacer crítica, comentarios, entrevistas, conversación sobre lo contemporáneo, tal vez tan o hasta más urgente que sobre lo clásico, porque no tiene. Y si no permitimos que tenga, se lo va a tragar el tiempo. Miguel, hay unos barristas familiares cuestionados en tu obra después del acontecimiento del Chifa. ¿Qué te inspiró al pelado y a su primo? ¿Recuerdas Ujú. la referencia o el cúmulo de ellas? Pensé, no recuerdo bien ahora, no es una excusa para no dar el nombre real, que también tendría derecho a no darlo, ¿ah? Pero Sí, por no supuesto. recuerdo el nombre de un sicario que tenía un apodo de manga. Y era un sicario claramente mucho menor que yo, no era un joven a duras penas mayor de edad. Yo pues ya tenía 30 y bastantes años en esa época y para mí era como rarísimo, pero ¿por qué un tipo que se gana la vida desapareciendo personas tiene el nombre, tiene el apodo de un manga? ¿Y por qué no? O sea, se ha crecido con eso, ¿no? Para mí fue sentir ese desfase generacional. Y, Sí, ok, era una textura a partir de la cual trabajar. ¿Cuál es la mentalidad que puede tener un sicario? ¿No? ¿Qué visión puede tener de la vida? ¿Qué lealtades puede tener? O sea, encontrar esas otras aristas de un personaje y que no sea la caricatura de mato porque mato, pe, me quiero morir, pe, la vida no vale nada, pe. O sea, jugar un poco con esta humanidad, aún asumiendo pues una conducta tanática, ¿no? O sea, que sí saben pues sí, que sí, el, el fin puede estar en unos minutos. Y fue jugar con sí. eso, con momentos también pues de inocencia, de ternura. Todos hemos sido niños en algún momento. La niñez, no la idealicemos, puede haber sido bastante un infierno también. Pero ha habido algún momento de inocencia, siquiera desde la ignorancia de cómo es el mundo adulto. Y ahí quise trabajar pues con estos personajes, ¿no? Peloduro, este sicario ya con calle, con varios pues trabajos realizados con éxito, que quiere meter a su primo en esta chamba porque ve que su primo es débil, según él. Y esta mirada machista de odiar al débil, ¿no? Yo creo que Peloduro odia un poco a su primo, pero al mismo tiempo recuerda otros momentos cuando han sido como hermanos, los dos con una niñez Sí, claro. parecida, que han jugado juntos, que Peloduro lo ha defendido. Y es un momento límite en la vida de ambos, ¿no? Para Peloduro es perder a este pata que me cae mal, que me trae problemas porque mis compañeros de profesión se burlan de él y perder su amistad. Y para su primo, el mudo Krillin, es también el no voy a ninguna parte, ¿no? O sea, él me ofrece un camino, él me ofrece respeto. No quiere hacerlo, pero entra igual, ¿no? Cosas que pasan. Sí quise que todos los personajes tuvieran esos lados grises, ¿no? Que no sea el villano villano, pero al mismo tiempo tampoco redimirlo. No es que, no, mira, él es malo porque le pasó esto. No, pero sí mostrar los lados humanos.
Otra vez, no estoy comparándome con esto que debería ser un clásico, pero un amigo me hizo ver algunas cosas que aparecen en Ángel de la Guarda a partir de la que para mí es la mejor serie de todos los tiempos, Los Soprano. Y es eso, ¿no? Ah, mira. Personajes viles, despreciables, que pueden ser graciosos, que pueden tener momentos tiernos, pero nunca dejan de ser viles y despreciables. Bien, claro, porque la humanidad que mencionas también la escuché en una entrevista que tuviste con Leer por Gusto, muy interesante, por cierto, y recuerdo la escena en donde esta masculinidad bastante cuestionable, dentro de su lógica y orden, pues tiene un cuidado en el que si está ebrio, pues mejor que se quite la ropa y hay que cuidarlo. E incluso en este machismo también tan eh, ferviente está otra línea que le dice algo así como no permitas que tu vieja te controle, ¿no? Etcétera. Esos registros y esos momentos también donde se nota que a pesar de lo que hayan hecho, insisto con lo que ya mencionaste hace un rato, no se está justificando, sino describiendo, que es una de las cosas más hermosas que hace la literatura, porque no te da una postura, no te da la respuesta, sino te la muestra y ya como lector conversas con cierto la obra y continúas con la historia. Miguel, ¿alguna vez has sufrido un pogo, un duro golpe en un pogo? Sí, claro, yo pogueaba. Pero que te haya dado consecuencias pues de reposo A continuo. tal punto no. Alguna De costilla medio acuerdo. fisurada, yo creo que sí. Yo era muy flaco y pogueaba igual, siendo un espantajo de 60 kilos, ¿no? No muy sobrio, pero sí, sí, sí. No, no, igual hace mucho tiempo que no pogueo, ¿ah? La última vez que pogueé Ujú. fue Vivo por el Rock de 2013. Me metía un poco el pogo con aeropajitas. Y Mm. ahí recordé, mira, que eso fue hace 12 años, yo tenía 30. Ahí sentí sí, pues, cuando era adolescente pogueaba dos bandas, ahora pogueo dos canciones. Qué buena. Ahora, si no me equivoco, tienes 42 Sí, sí. años y en el 21, las últimas elecciones, saqué cuentas 38 y las elecciones anteriores a ellas en el 16, 33. ¿Por qué menciono estos aburridos números? Porque tengo una duda si es que, claro, en la percepción como escritor, tanto de cosas cotidianas como más históricas, tanto en siglos como en décadas, eh, has visto que lo cliché de las cosas empeoran o si ha habido un pasado que no se ha podido superar dentro de estas, no tanto elecciones, sino más bien eh, encrucijadas de personajes, ¿no? Porque también en nuestra política tenemos como parecieran salidos de la ficción, pero lo superan, a congresistas, eh, policías retirados del ejército, instituciones que también tienen su protagonismo en general, ¿no? Esta cuestión es también de cara a las elecciones del año que viene. Si sientes peor la cosa o es un poco ya no hay más fondo Es curioso, o ¿no? hemos salido de él. Porque corrupción siempre ha habido. Estamos en un momento estereotípico, ¿no? Esta idea del movimiento pendular en la política peruana. Autoritarismo, lucha contra el autoritarismo, democracias imperfectas, corruptas, autoritarismos, ¿no? Ese movimiento pendular de un lado a otro. Escuché una entrevista a Jorge Bruce que me pareció interesante, ¿no? Que la corrupción en la política actual son remanentes, ¿no? Son los remanentes de los años 90 que han vuelto pues ante el fracaso en popularidad y en estabilidad de estas democracias liberales de inicios del siglo XXI, donde también hubo muchísima corrupción, ¿no? No seamos inocentes tampoco.
y que estos pues al ser remanentes son copias patéticas de los noventas. Y la verdad es que uno ve los impresentables de hoy y acaba extrañando pues a Marta Hildebrandt, ¿no? No es que la extrañe en verdad, pero a comparación entre los mamarrachos de hoy con los de los años 90, creo que simplemente es que los de hoy tienen menos formas, ¿no? Son más cínicos, más torpes, más ignorantes, no lo sé. Es que no lo sé, ¿no? O sea, tú ves la corte de congresistas geishas de Fujimori y es como... Esas señoras habrán leído uno que otro libro en su vida y saben hacer política, pero no son mejores seres humanos que los de ahora. Simplemente creo que se ha degradado cierta cuestión de formas y que ya pues un escándalo tapa el otro y tapa el otro y tapa el otro y se normaliza una situación de crisis. Pero no me parece que sea porque estemos frente a genios de la política, sino que simplemente se ha caído en esto y que es una cuestión global también, ¿no? Se podía ver ya el regreso de los autoritarismos desde Orbán en Hungría, hace muchísimos años. Antes de pandemia, Trump y Bolsonaro habían ganado elecciones, Sí, pero después de pandemia esto ha empeorado, ¿no? Esto ha tomado otro cariz, además donde creo ya es el gobierno de la estupidez, es en realidad la hegemonía de la estupidez, ¿no? Hay que ser estúpido para tener poder ahora. O sea, uno ve a Elon Musk, ¿no? Es un sujeto que es un retrasado mental prácticamente, pero mira el poder que ha tenido, ¿no? En Estados Unidos. Mira gente que vive fuera de la realidad, completamente fuera de la realidad, y son presidentes de naciones. Eso pasa en el Perú, pues, o sea, ¿por qué no habría de pasar en el Perú si ocurre alrededor del mundo? ¿Se puede tocar más fondo? Sí, claro que podemos ir más abajo, por supuesto. Siempre se puede ir más abajo. Mientras no haya algo contra lo que organizarse, ¿no? Ahora pues es muy obvia la respuesta contra unas autoridades en general, pero no hay una cabeza que si la tumbas cambia la estructura, ni hay tampoco una organización de base que pueda efectivamente construir algo después de esto, ¿no? No me agrada esta hipótesis, no me hace feliz, pero lo que creo es que nos toca esperar un autoritarismo aún mayor y centrado en una cúpula más pequeña o en una persona, ante la cual, bueno, ya haya una organización política más coherente, más amplia, hasta tumbarla, ¿no? Y volver otra vez a nuestro ciclo de democracias imperfectas y corruptas, probablemente. Ahora, ¿cuánto tiempo puede pasar entre un punto y otro? Eso es impredecible. Es completamente impredecible. ¿Y quiénes van a sufrir más esos periodos, esos tránsitos? Los mismos de siempre. Eso sí es muy claro. además de escritor, también eres profesor en varias universidades y me preguntaba si esta, este pequeño tema sobre los grandes, que son los clásicos, ¿los has escuchado en el alumnado o más bien son otras las em, inquietudes o clichés si existen entre, también dependiendo, ¿no? Del nivel universitario, me refiero al grado en el que enseñas, pero mi duda es en relación a, hay más voluntad por, o pueden ser ambas también, pero hay un peso mayor entre dedicarse a la academia para la interpretación crítica de los textos o también para la creación y volver a leer a los clásicos y mantenerse con los contemporáneos, ¿no? Nutrirse de todo lo que venga. ¿Cómo ves el panorama en Bueno, eso? yo enseño una escritura, la maestría en escritura creativa de San Marcos. La mayoría allí cree en la literatura. ¿Para qué? Eso ya varía mucho. Pero Sí, es normalmente grupos que vienen pues del marketing, las comunicaciones, la docencia, pedagogos, ¿no? De profesoras, muchas, y que buscan la literatura por
no hacer dinero necesariamente, ¿no? Sino porque es algo que les faltaba en sus vidas. Entonces creo que es una mirada primero más personal, lo que no quiere decir que sean textos apolíticos, ¿no? O poco preocupados por el contexto, pero es más la literatura por la creación. Siento sí que hay una mirada académica más interesante ahora en San Marcos y en Católica, ¿eh? También en Villarreal, es verdad. Conozco menos de Villarreal, pero lo siento igual. En las escuelas de literatura o en general, ¿ah? O sea, en general de humanidades, que quizás no estaba tan presente cuando yo era estudiante de pregrado en San Marcos. Siento que hay primero una mayor noción de qué es el mundo académico. Y por ende mucha gente que estudia carreras como literatura busca desde ya, desde que ingresó, estudiar un posgrado, ¿no? Sea en su propia universidad o en otro país. Pero son conscientes de que oye, esta carrera no son 5 años, ¿no? O sea, son 10. Son tus 5 de pregrado, 2 de maestría, tus 3 de doctorado. Así es la vida. Para estudiar medicina se toma más tiempo la gente. Y ya son más conscientes de ello. Veo revistas, veo iniciativas estudiantiles hacia lo académico que espero pues reviertan ciertas tendencias, ¿no? La mayoría pues de gente de mi generación que se ha dedicado, ¿no?, a la literatura y que ha estudiado un posgrado para hacer teoría literaria, crítica literaria, estudios culturales, crítica cultural, todo esto, ha estudiado fuera y se ha quedado afuera. No me parece mal, ¿eh? O sea, no estoy criticando eso, pero es lo que ocurre. Entonces tienes una intelectualidad peruana en otros centros de poder y con otras miradas. Eso tiene puntos positivos, también deja cierto vacío aquí. Por eso me parece interesante que haya tanta gente joven que no espera terminar un doctorado para hacer una carrera académica, ¿no? Y que saca editoriales como M&L, por ejemplo, que te hace rescates de textos clásicos. Y son pues estudiantes o recién egresados, todos muy jóvenes. Vida Múltiple también, ¿no? Empezó con gente que era estudiante de literatura. También hay mayor participación de estudiantes en simposios. Entonces, puede ser que luego mantengan la tendencia, ¿no? Estudiar el posgrado fuera, quedarse enseñando fuera, haciendo carrera fuera, que bueno, pagan más, es más práctico. Y finalmente, o sea, no hay cupos eternos en las 3 universidades que enseñan literatura en Lima. O sea, solo hay 3 universidades donde enseñan literatura. Los nombramientos salen a la muerte de un obispo. Pero tal vez aún, si estos estudiantes mantienen la tendencia de seguir yendo al posgrado fuera y trabajando fuera, bueno, ya vienen chambeando, haciendo cosas desde muy jóvenes. Y eso es algo que destaco, eso es lo que me parece importante. Estupendo. Más que Pelo Duro y el mudo Krillin, creo haber sentido un racismo más hondo en los personajes congresistas que también tienen su aparición en esta novela Ángel de la Guarda que publicaste el año pasado con Acuedi Ediciones. Y lo pregunto, o voy formulando mi pregunta, porque mencionaste a Bruce, creo que él escribió Nos habíamos choleado Uh tanto, -huh. ¿no? Un ensayo también bien ácido y atinado, atemporal, podríamos decir, con la cuestión de la herencia colonial y en el presente con estos espejos rotos o cualquier otra metáfora que pueda ayudarme para aterrizar la siguiente pregunta, ¿no? En, sin importar la clase o la tarea o el trabajo de los personajes, dirías que el racismo en sus decisiones, me refiero en tus personajes, el racismo en sus decisiones está muy pegado a ellas, es decir, porque he visto que algunos suelen tener opciones
que son más al grano, más directas, el caso de Rodríguez o Estela. Estela me llama mucho la atención por lo calculadora, fría, práctica que es. En un momento decide mudarse y bueno, la familia, digamos, es un punto bastante fuerte y habitual el decidir, ¿no? Mejorar en lo que quieras o cambiar lo que estés haciendo, pero hay un costo y el costo puede ser o la familia o el país o otras cuestiones. Y ahí pues no necesariamente atraviesa un racismo la decisión, pero volviendo a los congresistas y a los de esta barra brava que están planeando un ataque, pues en pocas palabras, ¿cómo en uno ya me respondiste, pero en el caso de los congresistas fue más la inspiración del Congreso que tenemos o un resultado pop en términos de, pues tú, además de leer mucho, también consumes, como lo has mencionado ahora, pues películas, series, ¿no? Entonces, finalmente, los personajes congresistas, ¿cómo, cómo terminaron en ese capítulo, en este capítulo? Bueno, tengo que decir, ese es un episodio, ¿no? De una ex congresista de oposición a un gobierno liberal, por así decirle, ¿no? Conservador, pero liberal en lo económico. Y un congresista de clase alta, ¿no? Un blanco de este gobierno conservador, liberal en lo económico. Supuestamente enfrentados, pero que no están enfrentados. Vamos a decirlo con nombre propio, ¿no? Una congresista fujimorista y un congresista de esa porquería que era Peruanos por el Cambio. PP causas idiotas. Eso era la misma basura, ¿no? Solamente que unos más descarados que otros. Bueno, yo escribí eso poco después de la segunda vuelta. No me siento un brujo para intuir que iban a negociar un posible indulto a Alberto Fujimori, ¿no? O sea, no había que ser un brujo para eso. Pero este libro, y mis primeros lectores en 2010, inicios del 17, lo pueden corroborar, ya planteaba que estaban negociando un indulto a Fujimori. Y que por supuesto están planteando cambios de partido, ¿no? Mudarse de un partido a otro, aprovechar el partido de un millonario que tiene universidades de mala calidad para subirse en él, ¿no? Sabemos quiénes son varios millonarios que tienen universidades de mala calidad. Y no es que yo sea brujo, es que eso está en el ambiente, eso se sentía muy fácil. Ahora, el vínculo entre estos congresistas, ¿no? Que es gente que se organiza para hacer sus chanchulladas. Igual el Congreso me parece un espacio fascinante, ¿no? Porque encuentras gente de clase alta, a la que probablemente le da asco la política, pero está ahí metida, y que no coexistiría en una mesa con otro congresista que es de pronto su colega. Pero tienen que negociar, son parte de la misma mafia, ¿no? Pero eso no va a quitar la manera en que se ven. Y en este caso quise jugar a eso, ¿no? Cómo era este rico, no muy inteligente, que había tenido una vida disoluta y que lo mandaron por el camino, pues, del derecho a regañadientes y luego por el camino de la política, un poco para que defienda los intereses de su grupo, ¿no? O sea, gente con plata mafiosa que tiene pues una hija congresista para que defienda sus intereses, es bien visto, ¿no? Sabemos quién es, o sea, alguien se murió en su cumpleaños. Y así pasa pues con un montón de congresistas pitucos. ¿Cómo se relaciona un personaje como ese con una congresista que sí sale del mundo popular? Y van a haber estos encuentros pues de racismo, ¿no? Solo que el Perú tiene su manera particular de ser racista, pues no hemos vivido un apartheid como tal, pero hemos tenido momentos de parcelización en la República. No es que sea, el virreinato, qué terrible, que sí lo fue. Y sí hubo un racismo ahí. Pero nuestro racismo contemporáneo nace de esa base colonial y cómo creció en una república excluyente y que tomó como propias las ideas del racismo científico del siglo XIX. Y parte de eso es que en el Perú la mayoría de gente se mezcla, o sea, todos nos mezclamos, ¿no? Pero es una mezcla homogénea o
digamos que cuando busques pobreza vas a encontrar los mismos tipos de rostro, los mismos tipos de cara, los mismos tipos de piel. Ok, y cuando busques al 1% más rico, también vas a encontrar allí los mismos tipos de cara, los mismos tipos de cuerpo, los mismos tipos de piel, los mismos apellidos. ¿Cómo se pueden llevar personas que han coexistido, que se han visto obligadas a coexistir en un universo, pero viniendo de ambos extremos, ¿no? Y que están acostumbrados a tener que ver uno con el otro, pero desde ciertas relaciones de poder? No es lo mismo que en el apartheid de Sudáfrica. Pueden conversar. De hecho, hay una parte, ¿no?, donde este congresista que viene del mundo de la clase alta hasta mira con deseo a la congresista de origen andino del mundo popular, pero no la ve como una igual, la ve como un objeto a poseer. Y la del mundo popular tampoco es que lo vea solo como tener que trabajar con este imbécil, ¿no?, con el desprecio de saberse despreciada por el tipo y que bueno, es parte del negocio, business on business, sino que también lo mira un poco con respeto, porque quisiera ser como él. Son los dos tipos allí de mirada racista. El racismo sobre el otro y el racismo sobre una misma, en este caso. Y que aún así alcanzan a negociar. O sea, no estamos idealizando aquí a nadie, ¿no? Obviamente a mí me cae peor el de clase alta, que tiene pues estas manías tan de clase alta de ir a San Juan del Lurigancho y sentir, he tenido que venir hasta acá, y que le ofrecen la comida de un restaurante campestre. O sea, yo he querido jugar mucho con comida rica en este libro, y aparece una pachamanca, aparecen potajes maravillosos, una dietita de pollo. Claro, ahí sabes quién es ese tipo, ¿no? O sea, un peruano al menos sabe que si me ofrecen una pachamanca, una dietita de pollo, y siempre pide una dietita de pollo, ¿qué clase de gente es ese tipo? Sí. Tú sabes quién es. Claro. Daddy Yankee hizo una aparición hace poco en nuestro Está en el barrio chino, si ¿no? no me equivoco, en un sí, en el barrio chino, y también está de algún modo en un taller en el Callao, que no se usa para un taller, sino para encuentros, reuniones, mejor dicho, de operaciones, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con mi pregunta? Pues que en esta entrevista que mencioné hace poco sobre leer por gusto, tú incluías al audiovisual en el mundo, en el espectro literario, y vaya a ser reggaetón, o quizás cumbia, o quizás salsa, rock, huayno, cual sea el género, y también por el beat o el ritmo, ¿no?, o los instrumentos que no son voces o letras, pero son parte de la musicalidad. Mi pregunta es, ¿cómo, si es que tú consideras también a la música como parte de la literatura en sentido amplio? Porque claro, escrito no está, pero digamos, insisto, ¿no?, en distintas formas hay o bien historias, o bien momentos, o bien simplemente emociones y reflexiones, pues mucho de lo que beber, absorber para continuar, ¿no?, con las dificultades de la vida en la música. Bueno, uno se puede poner muy específico y decir, no toda letra de canción es un poema. Y bueno, o sea, y sí. Pero al mismo tiempo es hasta la letra de canción más sencilla, no por eso a la peor letra de canción, ¿no? Pero una letra de canción muy sencilla tiene unas figuras retóricas propias de la poesía. Va a tener anáfora, va a tener rima, normalmente. No todas las canciones tienen rima, pero tienen pues algunas aliteraciones, hay algunas anáforas, ¿no? Si una canción tiene coro, listo, hay un recurso retórico ahí poético, la anáfora, ahí está. Pero eso es una cuestión técnica, ¿no? Es una cuestión meramente pues formal. Yo sí siento que la música marca generaciones, porque es la banda sonora de nuestras vidas, ya está. Por ende va a marcar nuestras ficciones. Y hay gente pues que criticará, ¿no?, al reggaetón por considerarlo una música muy básica, muy simple.
esa gente no ha escuchado a Chopin, ¿no? Que es más simple que Chopin, o no ha escuchado los minuets de Mozart. No estoy diciendo que Daddy Yankee sea Mozart, no seamos tan sencillos, pero la simplicidad no siempre es mala. Díganselo a Borges, el poeta ultraísta, en todo caso. Y sí creo que la música Ajá. acompaña nuestros ritmos. Igual es bien interesante esto, porque en literatura, ¿qué pasa cuando eres un solo de referencias musicales? ¿Qué va a ocurrir de acá a 30, 40 años cuando el nieto de Coqui Salgado conduzca La Hora del Lonchecito y suene Daddy Yankee? ¿Qué va a pasar cuando Daddy Yankee suene La Hora del Lonchecito? ¿No? Si he basado mi literatura en letras de canciones o mención a que escuchan tal música, quizás se pierda, ¿no? Quizás desaparezca. Otra cosa es que la letra citada de la canción tenga un poder en la historia. Entonces yo no he escuchado la canción, no conozco su ritmo, pero la letra que estoy citando tiene un sentido y funciona de manera autónoma. Lo mismo, ¿no? O sea, la escena, el texto literario funciona sin la necesidad de que el lector se imagine la gasolina, ¿sí? Entonces eso es. Y puedo mencionar la gasolina ahí, porque no es esencial para que la escena funcione. Entonces, alguien que nunca ha escuchado la gasolina, que ha tenido la buena o mala suerte de nunca haber escuchado a Daddy Yankee, puede disfrutar del texto igual. Y creo que es lo que hace que Los Inocentes de Osvaldo Reynoso sea un clásico tan eterno, ¿no? Hay referencias a calles, a canciones, a lugares, hay jerga de inicios de los años 60 y todavía es un libro para jóvenes. Porque no depende de esas referencias, sino de lo que hacen los personajes. Y porque Osvaldo trabajaba con una música. Cromwell Jara trabaja con una música. Está ahí Fernando Carrasco, para hablar de alguien no tan conocido. Hay un ritmo popular ahí. Y yo no sé si me salga. No tengo tanta calle tampoco. Pero intento que esté un ritmo que no sea solo el ritmo pomposo, el ritmo académico. Y que va más allá de intercalar oración larga con oración corta, ¿no? O sea, pero hay momentos que son como, que siento, para mí, que son como muy en detalle, claves, escenas cortas, oración corta, oración corta, oración corta, oración corta. Oración muy larga de pronto cuando algo va a marcar un cambio. Eso tiene un ritmo musical. Esto no es un consejo para nadie, pero en algún momento yo decidí dejar de escribir escuchando música porque quiero que esté mi música, la música de las palabras allí. Y cuando escribes escuchando música se te puede meter ese ritmo y ojo, puede ser que acabes escribiendo según ese ritmo, lo que sería maravilloso, ¿no? O sea, te pones, yo qué sé, Ajá. gárgola y te pones a describir una escena y sale con ese flow. Puede ser. Yo Sí. no corro ese riesgo, yo prefiero el silencio y tratar de meterle el flow que yo considere. Flow, dije. Es un chiquiviejo que digo flow. El ritmo que creo que merece esa historia. Y Perfecto. ahí para mí ese es el vínculo, Eso, música-literatura, porque la literatura es música. Las palabras son música. Alguien no habla un idioma, yo no hablo ruso, pero escucho un ruso contar un chiste y me va a generar algo. No entiendo qué quiere decir, pero ajá. hay una música en sus palabras que está pronunciándola según un idioma. Lo mismo en un texto escrito, nuestras comas, puntos, puntos y comas, separaciones, son una música. Y si alguien nunca en su vida ha escuchado trap, reggaetón o esto, no va a poder construir el mismo ritmo en su prosa que alguien que sí. Eso de ser Ainoko, tu obra de teatro publicada este año, bueno, publicada no, estrenada, em, hemos conversado un poco sobre tu espíritu, personalidad como docente, también como escritor, y ahora como director, que vendría a ser el rol o el papel Ah, yo no dirijo en mis esta obras, ¿eh? obra. Yo soy dramaturgo. De acuerdo. En la dramaturgia, mi pregunta es, ¿has notado, porque finalmente sigues en el mundo artístico, no eres un artista, es el arte, pero has podido encajar
poner como si fuera una tela sobre la otra en técnica o en maneras de, de crear, de dirigir las escenas, los diálogos que tienen tanta fuerza en el escenario. Me Hmm. refiero con la literatura y el teatro, la música o el mundo audiovisual que también conoces. Esto creo que lo he dicho. Siento que la historia a veces te va explicando el formato en el que debe ser contada. A veces puede ser algo tan simple como un- una expresión escuchada al vuelo, ¿no? Hace no mucho una amiga hizo una pregunta: ¿cómo hablar con pingüinos dormidos? Y para mí fue como, es un libro para niños. ¿De qué trata? No tengo la más mínima idea. No tengo la más mínima idea, pero esto es un libro para niños. Se va a intentar responder cómo hablar con pingüinos dormidos. Spoiler, no se va a responder nada a la pregunta, solo va a ser una motivación. Y a partir de ahí sale. A veces es eso, ¿no? Sale a partir de una cosa que uno escucha. Luego hay veces que la historia tiene muchos personajes. Y eso no es un cuento, ¿no? O sea, si tengo una anécdota, un solo personaje, este es un cuento. ¿Puede crecer Mm, más? Sí. Pero lo que tengo es una persona a la que le pasa algo. Es un cuento. Máximo dos. Puede haber más personajes secundarios, ¿ya? Pero, o sea, la anécdota es: a una persona le pasa una cosa. Cuento. Muchos, puede ser una novela, puede ser una obra de teatro. Muchos, pero como muchos, realmente muchos, una novela, no jodas, una novela. Muchos, pero claro, no tantos, una obra de teatro. Pues, che, una obra de teatro. Eh, ¿Cómo siento entonces estas historias, estas anécdotas? Si lo... Mira, va a sonar bien banal, bien tonto, pero si me lo estoy imaginando con personas moviéndose, es teatro. Si no puedo imaginármelo así, si no es más como una sensación, es novela. No sé cómo, no sé cómo explicarlo de otra forma. de Pero va acuerdo. por ahí. Eso de Ser Ainoko es una La, obra de teatro sí, rara, porque son historias. En realidad podría ser un libro de cuentos, porque todas son historias de de mis familiares, ¿no? Mis cuatro abuelos, mi padre, mi madre y yo. Aparezco por ahí de vez en cuando como una sombra, como un fantasma, y aparecen también otros personajes de mi familia y personajes históricos, ¿no? Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Son historias que se van contando. Podría ser un anecdotario, podría ser un libro de memorias, entre comillas, porque no son mis historias, ¿no? Son de otros que me rodean. Podría ser una novela, pero fue una obra de teatro. ¿Por qué? Porque nació de un ejercicio teatral. Daniela Hutbacher, en un taller que hicimos juntos, nos planteó un ejercicio de: traigan un objeto de su familia paterna, otro de su familia materna y otro suyo. Y la premisa me pareció maravillosa, ¿no? Es como papá de un lado, mamá de otro lado, pero yo soy otra cosa. Y yo llevé música, llevé una canción en japonés que le gusta a mi madre, llevé unos huaynos que tocaba mi padre, y yo conté la historia. Yo era un contador de historias. O sea, eso de Ser Ainoko pudo ser de todo. De hecho, se publicó como libro. Y creo que como libro se lee más como memorias que como teatro, ¿no? Porque es básicamente un narrador hablando. Mientras la obra de teatro son cuatro, ¿no? Tres actrices, un actor en escena. Siento que las técnicas son muy distintas, pero que se entrecruzan. Que un diálogo, un diálogo en cuento y en novela tienen otra oralidad y otra lógica y otra extensión para ser verosímiles que un diálogo en teatro. Y que ninguno de de estos acuerdo. tiene que ver con cómo hablamos en la vida real. Eso de, no, ese pata es bacán, ese pata captura cómo se habla en la calle. No es verdad. O sea, tú lees a la gente con más calle, otra vez Cromwell Jara, Osvaldo Sí, Reynoso, ¿no? Roberto Reyes Tarazona. La gente no habla así, nunca habló así, pero te parece. Esa es la magia, ese es el poder de un gran escritor. Construir una realidad verosímil en su narrativa, que no es lo mismo que alguien que hable así en la calle. Y en teatro es otra lógica. Quizás en teatro, si son diálogos, no monólogo, obvio,
haya que escribir menos, líneas más cortas, y prestar más atención a las reacciones entre los personajes mientras van conversando. Mientras literariamente uno puede tomar diálogos de Bryce, por ejemplo, y son larguísimos. O sea, llevar algo de Bryce al teatro es meter harta tijera. Y es que se pierda mucho de la riqueza de Bryce. Que son diálogos, pero oye, Sí. este pata está hablando 5 párrafos. Tú te pones a hablar así y ya te callan. Ya parece una entrevista donde Ajá. soy yo el Bucasas, que yo lo hablo mucho. Si estuviéramos en un, Un si monólogo. estuviéramos en un bar, tú ya me hubieras callado hace rato de tanto que hablo. Ok, en teatro no se puede, en narrativa sí, en la vida en real tampoco. Y hay niveles de verosimilitud. También pues hay cosas que van a sonar muy cacofónicas en narrativa, pero que en teatro pasan piola, ¿no? O sea, como rimas, repeticiones, que en teatro normal, en narrativa sí es como demasiadas aliteraciones. ¿Quién sabe? Monterrico, Surquillo, Breña, Girón Loreto, Calle Guise, Callao, Foce, con precursores, Hospital Rebagliati, Huancavelica, Huánuco y otras más. Calles, espacios, lugares, vivos hoy, vivos ayer. Este trabajo de campo lo hiciste a medida que escribías estos escenarios o como ya los habías visitado con anterioridad, pues no fue tan necesario hacerlo. No, yo sí... ¿Hubo como tal un trabajo de campo? mm, sí y no, ¿no? O sea, sí, todos son lugares reales, obviamente Ujú. exagerados. Cuando vuelva a Lima vamos a comer al chifa este donde empieza la historia. Es un chifa real, ¿no? O sea, Anotado. y que era un chifa hostal burdel, que fue Mm. intervenido por la policía y ha vuelto a abrir. Esas cosas pasan en este país, ¿no? Y sigue siendo chifa hostal burdel. Hay trata de personas ahí, pero bueno, Todo mal. todo mal, pero en Sí. fin, o sea, conocía estos lugares. O sea, más bien las historias las hago ocurrir en estos lugares. El casino este en Sí. San Miguel sí hay una licencia, hay algunas licencias geográficas, ¿no? Por ejemplo, el local donde el anarcopunk va a escuchar este concierto, el anarcopunk que no paga pensión de alimentos, menudo anarcopunk, Así es. es un famoso local. Mira cómo le tengo tanto respeto a este local que he dicho hasta nombres de congresistas, pero no voy a decir el nombre del famoso local en Los Olivos, cerca de la Avenida Panamericana Norte, que tiene otro Muy nombre. bien. También el casino este ridículo, ¿no? Francés, bueno, es un casino que está en Pershing, pues, ¿no? Pero no Ah, es francés, sino está la ajá, Estatua de la Libertad mal hecha, ¿no? No voy a decir su nombre para claro. evitarnos problemas legales, pero amigo, tú sabes que casino es el que tiene la Estatua de la Libertad mal hecha. Algunas cosas sí hay Sí, por licencias, la... ¿no? Para evitar también este reconocimiento de, está hablando de tal sitio, y para jugar a que tenga vida propia. Pero sí son espacios que conozco en Puente Piedra, San Juan del Lurigancho. El capítulo 7 hay una parte en Pamplona donde yo era profesor en un colegio. Y lo mismo, o sea, las calles de Breña, que son las calles de las imprentas de Breña. Imprentas donde se han impreso varios de mis libros. Y así, ¿no? Son lugares reales. Incluso esta medio distopía surquillana donde se fuga el asesino en el primer capítulo. Esto Sí. yo lo vi, ¿ah? O sea, gente jugando pichanga, un niño con un pucho y unos tíos abrigándose con basura en un tacho de basura. Eso lo he visto. La presidenta vive muy cerca de esas calles, ¿no? Ahora. Eh, y no es un trabajo de campo para la novela, pero utilicé para la novela lugares que conozco y que en algunos casos conozco por la intención de conocerlos, ¿no? Y con la mirada no solo de he venido acá a buscar a mi pata o ahora dicto un taller en este colegio, sino prestando atención en el lugar y no para hacer la descripción física, no para vamos a tomar un montón de fotos así y hacer un bonito álbum y luego eso es lo más ofensivo que puede hacer Exacto. un escritor, sino más bien Sí. lugares donde desarrolla un tipo de memoria afectiva, ¿no? Un vínculo con alguna persona y lugares que me traen recuerdos a mí, trabajar a partir de esos recuerdos. Yo en Pamplona fui muy feliz con este grupo de chicos y al mismo tiempo me frustré muchísimo por los problemas que había para poder dictar las clases. Entonces quise jugar mucho a eso.
a ese espacio que tuviera ambas cosas. Lo mismo, a mí siempre me ha parecido muy tierno, ¿no? En barrios populares muy peligrosos, esta conjunción de niños jugando en la calle y al mismo tiempo, pues, un pata ahí que es su tío y que debe tener 25 años y está caminando con bastón. Y no es que ha tenido un accidente jugando fútbol, ¿no? O sea, tú sabes qué le ha pasado para que esté caminando con bastón a los 25 años y su trabajo ahora Mm, sea cuidar a estos niños que están jugando en la calle. O sea, para mí era mucho eso, con Pelo Duro y el modo Krillin era mucho eso, ¿no? O sea, estos han sido chivolos que han tenido este momento de un montón de amigos, de jugar bajo el sol, la piscina, pero probablemente pues de chivolos los ha maltratado un matón, han tenido pues experiencias muy duras y era para mí jugar con eso, sí, o sea, jugar con mi propia memoria afectiva, con las propias personas que conozco ahí, sus propias historias. estupendo y doloroso. La última pregunta que quisiera hacerte, Miguel, es, tú tengo conocimiento por las entrevistas que he escuchado que has leído la Biblia y acerca del título Ángel de la Mm. Guarda, cuando sigues o cuando lo hacías, me refiero, rezabas el Ángel de la Guarda y ahora si por alguna cuestión ficticia lo volvieras a hacer o si lo haces, ¿qué quisieras que te guarde Bueno, de a tu mí me vida? pasó lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuando estuve en un colegio laico yo leía la Biblia y me gustaba, me sigue gustando como libro, considero que es un extraordinario poemario. Hay gente que lo ve como una novela y es como no seas blasfemo, o sea, aquí hay para interpretar, ¿no? Es poesía pura. Ajá, Hasta los salmos, ¿no? Que hay gente que le parecen eso. aburridísimos, hombre, acá hay poesía. Y cuando me pasé a un colegio religioso, ya bueno, perdí la fe, ¿no? O sea, suele ocurrir. Soy una estadística. Pero hay algo que está, ¿no? Del universo cristiano católico. Tú puedes ser un ateo practicante si quieres, pero has nacido en un entorno así, tienes ese misticismo. Puedes no creer en él, ¿no? Soy una persona muy fría, muy racional, no tengo mucha expectativa con lo sobrenatural, con lo divino, pero sí encuentro, no sé si decir respeto o admiración, que no es que no lo tenga, pero no sé cuál es mi vínculo con esta mitología cristiana en general. Pero está ahí, ¿no? Es un vínculo que no voy a negar. No por eso soy creyente, pero hay una energía, un algo allí. Y me gustaba mucho la figura de los ángeles, ¿no? Que de hecho creo que es una figura que va más allá del imaginario cristiano, pero es la idea del emisario de una divinidad y que viene a poner orden. Ajá. Creo que tiene mucho sentido en sociedades caudillistas, quizás más bien el catolicismo genera sociedades caudillistas con la idea del ángel, ¿no? Y no le pediría nada, ¿no? O sea, me mantendría al margen. O sea, sería como, bueno, o sea, ya Excelente. si hay una divinidad, hay una cuestión superior, ya, bueno, yo no te jodo, trato de no joder a nadie, te lo juro, trato de no Sí, joder a nadie. Me mantengo al margen, o sea, voy por otro lado y lo que tengas que hacer, pues trata de no joder a nadie tú tampoco. eso. Unas con otras. Miguel Vallejo Sameshima, muchísimas gracias por tu tiempo. Esta entrevista ha sido demasiado fructífera. Estoy seguro que todos tus lectores estamos a gusto con casi tus 20 libros publicados, escribiendo desde los 20. Y no me queda más que recomendar, por favor, compren y léanlo a cabalidad, estudienlo, disfrútenlo, discutan con Ángel de la Guarda, que no hay ningún pierde. Gracias nuevamente y ha sido un gusto, Miguel. Muchísimas gracias a ti, de verdad, un placer. Un segundo, voy a parar la grabación, que quiero hacerte una última pregunta, pero con spoiler, así que Ok, dame un minuto. sigo grabando el audio también. Ok, no hay problema. Ah, bueno, entonces, sí, para que no se cuelgue esto, ¿dónde está la pregunta? Mira, tú habías hecho esta cita a tinta roja, es bastante breve.